Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Doctor Sueño, la nueva adaptación de Stephen King dirigida por Mike Flanagan, protagonizada por Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kylie Curran. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Además les recuerdo que este y muchos otros de los videos que estoy sacando también los van a encontrar en su versión de solo audio en cualquiera de sus plataformas preferidas de podcast, sea SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también revísenlo por ahí. Como dije, este es un review sin spoilers, en donde la idea no es arruinarle la experiencia absolutamente a nadie que no haya visto todavía la película. Entonces solamente voy a hablar de generalidades. Aquí a la izquierda, como siempre, pueden ver todos los temas que voy a tratar. Y si ya vieron la película, por favor no dejen absolutamente ningún spoiler. Como siempre, no lo vamos a tolerar. Y la persona que deje cualquier spoiler, sea en broma, verdadero, falso, etcétera, 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 va a ser baneado permanentemente de la sección de comentarios. Entonces, esta es una película que es una secuela a El Resplandor, tanto a la novela como a la película de Kubrick, que en su momento Stephen King la criticó bastante. Entonces digamos que tenemos dos versiones considerablemente diferentes en muchos aspectos de esta historia, y esta película está tratando de hacer un balance entre las dos cosas. En términos de historia general, nos encontramos con Dan Torrance después de 30 años, esta vez en su versión adulta interpretada por Ewan McGregor, que después de todo lo que sucedió en el Overlook durante los eventos del Resplandor tiene muchos traumas, tiene problemas de alcoholismo, tiene diferentes cosas, no encuentra como su lugar en el mundo hasta que llega a un pueblo en donde decide asentarse, terminar su problema de alcoholismo, y después de mucho tiempo se encuentra con Abra Stone, que es una niña que tiene una versión o una manifestación muy fuerte de El Resplandor, y ellos dos se topan con Rose the Hat, que es interpretada por Rebecca Ferguson, que es la líder de un grupo que se llama The True Knot, que son unas criaturas que se dedican a ir por el mundo cazando y comiéndose a personas que tienen el resplandor. A mí la película me gustó muchísimo, la disfruté un montón, aunque sé y entiendo que hay muchas personas que no van a compartir mi opinión, porque es una película que para muchos tendrá problemas de ritmo. Ya voy a hablar un poco de eso, tendrá problemas de tono. Digamos que hay ciertas cosas que para mí personalmente no son problemáticas, pero que entiendo que para muchos puede que sí sean, y eso puede hacer que no les guste como tal la película. Pero en términos generales, digamos que en lo que tiene que ver con ritmo, es una película lenta, es una película que se toma su tiempo para llegar a las cosas y tiene un desarrollo en el que nos van mostrando. Digamos que si pudiéramos hablar de en cuanto a acción y en cuanto a picos de acción y todo esto, la película se demora por lo menos unos 2/3 en poner todas las cosas, en mostrarnos qué es lo que está pasando. Aquí y allá suceden algunos eventos, pero digamos que la acción principal de la película no sucede sino hasta bien entrada, y siento que eso puede molestar a algunos. Siento que para muchos puede ser una película en donde no pasa nada o en donde todo sucede demasiado lento, pero para mí eso es la literatura de Stephen King. Digamos que ahorita que hable un poco de la dirección, siento que en términos generales Stephen King se ha vuelto como un ícono de terror, podríamos decirlo de una manera u otra, pero no es tanto así, y siento que las adaptaciones, por eso es tan complicado hacer una adaptación de Stephen King, porque él toma la temática humana de maneras como muy específicas, y digamos que los elementos de terror vienen a ser secundarios. Entonces siento que para muchas personas va a ser una película que de pronto es lenta, que de pronto no tiene suficiente terror, porque no es una película que asuste tanto, pero sí es una película aterradora en ciertos momentos. Ya cuando hable del tono voy a hablar específicamente de eso, pero digamos que a mí me gustó bastante el ritmo, me gustó que se tomaran su tiempo, me gustó que tomaran estas cosas. Tenemos que hay diferentes temporalidades en la película. Comenzamos con los 80s, como no sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero poco tiempo después de que terminaran los sucesos de El Resplandor con Dan Torrance y su mamá Wendy. Entonces digamos que vamos a ver diferentes saltos de tiempo, y en cada salto de tiempo se toman su tiempo con mostrándonos qué es lo que nos quieren mostrar y cuál es la información importante que quieren transmitirnos. Por otro lado, esta
como dije, es una secuela tanto a la novela como a la película. En su momento Stanley Kubrick hizo una película absolutamente increíble, es como una película de culto y es una de las mejores vistas en la historia del cine, y con toda la razón, porque de verdad es una gran película. Hay un documental específicamente que se llama Habitación 237. Se los recomiendo un montón, se los recomiendo muchísimo. Es como un estudio a partir de actores, directores, bueno, escritores, de un montón de gente, sobre la iconografía y los posibles mensajes que estaba tratando de transmitir Stanley Kubrick con su película. Pero bueno, el hecho es que a Stephen King no le gustó mucho. Si ustedes han leído El Resplandor, se pueden dar cuenta de que hay muchas cosas que la película dejó por fuera y hay muchas cosas que simplemente cambió, y la película es su producto individual que está conectado, pero es muy diferente a la novela. Y tenemos aquí que Mike Flanagan estaba tratando como de encontrar un balance entre las dos, tratar de adaptar la novela como tal, y la novela de Doctor Sueño como existe actualmente, pero al mismo tiempo conectarla y ponerla dentro del mismo universo de la película. Y siento que ahí es donde vienen cosas interesantes, pero al mismo tiempo cosas problemáticas, porque la película de Stanley Kubrick es icónica en muchos sentidos, y uno está acostumbrado a Jack Nicholson, está acostumbrado a los actores y a las apariencias de estos actores que interpretaron esta película realmente increíble. Y aquí tenemos que, como comienza con un flashback, tenemos a un nuevo niño interpretando a Dan Torrance niño, tenemos a una nueva actriz interpretando a Wendy, también tenemos diferentes flashbacks a lo largo de la película, entonces vemos a un nuevo actor interpretando a Jack Torrance. Entonces digamos que ahí entra uno en conflicto, porque es como, wow, o sea, sí, entiendo que están tratando de volver a traer estas cosas, pero al mismo tiempo el impacto visual no es el mismo, y estoy acostumbrado, y ya para mí Jack Torrance es Jack Nicholson, entonces es muy complicado ver a otros actores tanto en los tres personajes, porque Wendy me parece que también la actriz que lo interpretó, no sé, tiene una apariencia muy específica, y lo hizo de una manera muy específica que ya hace que uno tenga esa imagen en la mente del personaje de Wendy, y aquí lo cambian por una actriz que no lo hace tan bien. Creo que es como de las cosas más débiles, a pesar de que tampoco es que tenga un montón de tiempo en pantalla, entonces tampoco es algo que afecte mucho la película, pero siento que en ese sentido encontrar el balance es muy complejo, porque se vuelve más realmente una secuela de la película, pero en ese sentido siento que no llega a la altura de lo que fue El Resplandor. A pesar de que me gustó mucho esta película, siento que en términos de cinematografía, en términos de tono, en términos de un montón de cosas, no llega realmente al Resplandor. Es más como un homenaje, como un gracias Kubrick por haber hecho esta película, pero no llega en todo ese sentido. Y ahora voy a hablar del tono, y ahí es donde digo que esta no es una película de terror como tal. Siento que muchas veces las películas de Stephen King nos las venden como tal, o las adaptaciones de Stephen King nos las venden como tal, y ahí es donde nos encontramos con un montón de desilusiones. It capítulo 1, It capítulo 2. It capítulo 1, a pesar de que me parece que es la mejor de las dos películas, siento que toda la campaña publicitaria fue hecha como si fuera una película con muchísimos elementos de terror, cuando no es así. Es una película de aventura, es una película con un montón de cosas en donde sí, efectivamente hay ciertos momentos de terror, pero el terror ni siquiera proviene de esos momentos, sino que proviene de otras situaciones, y siento yo que eso realmente es la literatura de Stephen King. Y voy a conectar esto con el tono, con la dirección, y es que siento que en este momento Mike Flanagan es probablemente el único director que tiene realmente agarrado el tono de Stephen King. Esta es su segunda adaptación, la otra es Gerald's Game, que es una película de Netflix súper recomendada, y ahí es donde digo, no son películas de terror, pero tienen momentos aterradores, y Gerald's Game tiene el momento específico, la escena específica más aterradora que yo he visto en muchos años. Uno está viendo la película, está normal, está súper involucrado con lo que está sucediendo, porque creo que Flanagan tiene eso, y es que logra capturar muy bien la esencia de la escritura de Stephen King en cuanto a los personajes, en cuanto a las dinámicas entre los personajes, y sobre todo las dinámicas internas de cada uno de ellos, los problemas, sus pensamientos, sus actitudes. Todo eso creo que Flanagan, tanto en Gerald's Game como en esta película, lo logra muy bien. Pero entonces uno está viendo Gerald's Game y de pronto, ¡pum!, de la nada aparece una escena
que me dejó realmente paralizado. Entonces esas películas se las recomiendo un montón y siento que en ese sentido, como adaptación de Stephen King, Doctor Sueño también es un gran éxito. Siento que adapta muy bien el tono, que siento que ahí es donde existe el choque entre muchas personas que ven todas estas películas de Stephen King, que igual adaptar un libro siempre es sacar un montón de elementos y dejar como lo más clave para poder ponerlo en una película de hora y media, 2 horas o lo que sea que dure una película. Entonces siento que en ese sentido, cuando uno se encuentra con la literatura de Stephen King, se encuentra con un montón de detalles extra, con un ritmo que él marca muy específicamente, aunque siento que ya es un poco formulaico dentro de todo su trabajo, y creo que muchas personas chocan con eso. Muchas personas es como, wow, pero esto no es lo que me venden a mí de Stephen King. Siento que ese es el tono en general de la película, en donde tenemos todas estas situaciones, en donde hay escenas bastante aterradoras, en donde hay escenas bastante impactantes, pero también creo que tengo que aplaudirle a la película que no utiliza los jumpscares. Digamos que actualmente tenemos que las películas de terror, todo se basa en los jumpscares, todo se basa en el susto repentino en donde uno está ahí y ya se aprendió cuál es la fórmula de todo esto, y uno ya como espectador sabe que va a venir un jumpscare. Uno está esperando y ya hay mucho lenguaje detrás de todo esto. Entonces está la música, crece la música, luego baja la música hasta que se queda en silencio, y cuando todo está en silencio, cuando todo está más calmado, uno sabe que ¡pum!, va a salir algo en la pantalla y entonces lo van a querer asustar a uno, pero realmente ni siquiera es que lo asusten, sino es más el sobresalto que genera todo esto. Y aquí Flanagan decidió apartarse totalmente de esto, lo cual me parece absolutamente valioso, lo que hace que uno no espere ciertas cosas y lo que hace que uno, que esté acostumbrado a la dinámica actual de las películas de terror, sea esta una película totalmente refrescante en ese sentido, e incluso se alcanzan a sentir las secuelas, ¿no? Se alcanza a sentir un poco el trauma, porque uno está así y de pronto uno empieza como a ver y a escuchar estos elementos de que, ay, va a venir un jumpscare, ay, sí, va a venir un jumpscare, y no sucede, y uno como que queda con más expectativa. Entonces el próximo momento es más efectivo. Entonces digamos que en ese sentido me parece que el tono me gustó un montón, pero tampoco es una película que asuste mucho, y siento que eso también va a decepcionar a muchas personas que esperan llegar a salir aterrorizadas realmente de esta película. En cuanto a personajes, Ewan McGregor como Dan Torrance me gustó muchísimo. Siento que comparte la principalidad o el protagonismo de esta película, tanto con, bueno, sobre todo con Abra, con Kylie Curran, que interpreta a Abra Stone, que es la otra niña, pero pues también Rebecca Ferguson tiene un papel bastante importante. Pero siento yo que aún así Dan sigue siendo el centro de esta historia, sigue siendo el centro de todo esto, y Ewan McGregor es de mis actores favoritos y creo que lo hizo muy muy bien. Tenemos un desarrollo muy interesante de Dan Torrance, en donde siento yo que ahí realmente es que está más la continuación de la novela. Siento que a medida que vamos conociendo a este personaje, a medida que vamos conociendo sus situaciones y a medida que él se va encontrando con lo que se encuentra a lo largo de esta película, vamos viendo cosas que van llenando ciertos vacíos que la película como adaptación de Kubrick no logró llenar, pero que sí están en la novela, y que siento que aquí tuvieron que darnos eso, aunque siento que en medio de querer llenar esos vacíos y ser una adaptación también a la novela, hay momentos que son realmente súper sobreexpositivos, en donde le están dando a uno todo súper masticadito en diálogos, o sí, sobre todo en los diálogos, en la manera en la que están escritas los diálogos. Siento que le están diciendo a uno como solamente falta que el personaje se acerque a la cámara y diga como, te estoy dando toda esta información, wink wink, o cosas por el estilo, pero pues digamos que son momentos aislados a lo largo de toda la película que pues que siento que tampoco fue que afectaran un montón. Pero entonces digamos que ver a este Dan Torrance, ver sus problemas con el alcoholismo, ver sus problemas con sus habilidades con El Resplandor, ver como todo este proceso que él tiene que vivir ahí, cuando se encuentra con Abra, su relación con ella, todas estas cosas me gustaron mucho. Me gustó mucho lo que hicieron con el personaje, y ver la continuación de la historia de este niño que conocimos en la primera parte de esta historia. Rebecca Ferguson como Rose the Hat también me pareció bastante interesante. Siento que le faltó un poquito. Siento que pudieron haberle dado un poco más al personaje. Quisieron hacerla como un poco misteriosa, como un poco lejana. Bueno, como digamos que hubo ciertas cosas ahí. Hay momentos que me parecieron súper interesantes y súper acertados, en donde quise más.
Como que hay una escena específica, no les puedo decir cuál es, pero hay una escena específica en donde yo quería ver más de este personaje, yo quería ver más de lo que estaba pasando con él, y la escena se cortó en un momento dado. Bueno, no es que se haya cortado abruptamente, pero pues la escena continuó y la película continuó y yo quedé como... Pero yo quería más, yo quería ver más, y siento que en términos generales eso es lo que pasa con el personaje de Rose the Hat, de Rebecca Ferguson. Siento que quiero ver más de ella, siento que aquí obviamente es la antagonista principal, y en ese sentido siento que la pasa un poco como con las películas de Marvel, en el sentido en el que los héroes de Marvel son lo importante, y aquí lo importante son Dan Torrance y son Abra Stone realmente, y los villanos están ahí para mostrar las cualidades o para revelar la historia como tal de los personajes principales, de los héroes, y en ese sentido quedan relegados a un puesto secundario. Creo que eso pasó un poco aquí con Rose the Hat. Quería saber más de su historia, quería saber más de ella, quería saber más de sus habilidades, quería ver más a Rebecca Ferguson, que es una actriz maravillosa y que aquí ahí tiene momentos muy chéveres interpretando a Rose the Hat. Y Kylie Curran como Abra Stone, como la menor de este cast, lo hizo bastante bien. Creo que los niños es complicado, la actuación en niños es bien compleja, y digamos que hay una cosa que es el ABC del cine, o el ABC de las cosas a las que más le temen los directores: A de animales, B de botes y C de niños, children en inglés. Y los niños son complicados. Siento que hubo momentos en los que lo logró muy bien la niña, y otros momentos en donde no tanto, pero la figura de Abra Stone, las dinámicas que ella introduce, la exploración de su manifestación del resplandor me gusta un montón, y sobre todo la relación con Dan Torrance me gusta mucho. Entonces digamos que siento que es más positivo que negativo. Por otro lado, tenemos otro montón de personajes principales, tenemos amigos de Dan, pero pues en términos generales el grupo más importante es The True Knot, el nudo verdadero, que son los que acompañan a Rose the Hat, en donde tenemos varios personajes que son bien interesantes, cada uno con habilidades diferentes, cada uno aportando algo diferente a este grupo, y en donde vamos conociendo cuáles son sus hábitos, vamos conociendo sus cosas, y juegan un papel súper importante dentro de la película. Y digamos que en términos generales me gustó, a pesar de que siento que sucedió lo mismo que con Rose the Hat, y es que quedé con ganas de ver un poco más, de conocer un poco más la historia de True Knot, de conocer más a sus integrantes, no a todos, pero sí a algunos específicamente me hubiera gustado conocerlos más, ver más de sus habilidades, pero pues para el papel que tienen que cumplir dentro de la película está bastante bien. Entonces, para concluir, ¿vale la pena o no ver Doctor Sueño? ¿Vale la pena que ustedes vayan y le paguen una boleta a esta película? Para mí valió totalmente la pena. Yo no me arrepiento en ningún sentido de haber pagado la boleta para entrar a ver esta película. Siento que tiene sus cosas problemáticas, pero para mí personalmente no fueron tan problemáticas. O sea, entiendo que eso puede ser para muchas personas. Lo que hablo del ritmo, lo que hablo del tono, lo que hablo de este balance de tratar de conseguir ser una secuela a la película y a la novela al mismo tiempo, en donde no logra ser ninguna de las dos exactamente. Entonces siento que si les gusta El Resplandor, creo que deberían darle una oportunidad a esta película. No es El Resplandor, no llega al tono, no llega a la tensión, no llega a la belleza cinematográfica que es El Resplandor, pero siento que es una continuación bastante interesante si quieren ver qué pasó con Dan Torrance después. Si quieren continuar con esta historia que comenzó en El Resplandor, yo les recomendaría que fueran a ver la película. Entren con las expectativas manejadas, porque siento que entrar pensando que esta va a ser una película súper de terror, que esta va a ser una película de mucha acción y una película de muchas cosas, va a dejarlos absolutamente desilusionados. Pero yo personalmente sí les recomendaría que fueran a ver la película. Por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si ya vieron la película, recuerden por favor dejar solo generalidades, no dejar ningún spoiler, porque si no les voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Si no han visto la película, ¿qué les parece? ¿Les llamaba la atención? ¿No les llamaba la atención? ¿Lo que yo les digo los invita más a ver la película, o al contrario los separa de ella? Por favor dejen todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver el video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar
interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Si ya están suscritos, denle click a la campanita porque si no, el sin cara se los va a llevar esta noche. Y también compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Las notificaciones les van a permitir saber qué es todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. Videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que pueden encontrar muchos de nuestros programas como los recaps, los reviews, el podcast, que esta semana salió un nuevo episodio del podcast, todos los miércoles un nuevo episodio. También van a poder encontrarlos en todas las plataformas de podcast o la que sea su favorita, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram, en @nosabamosnada, en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de, en D-Live también. Recuerden unirse al Discord de comunidad en SND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.